¿Por qué tenemos que estar en estas movilizaciones? Francisco Rubio, buenos días. En el IFE cosas sucedieron y van a suceder en estas horas. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Auditorio, un placer saludarlos. La autonomía del Instituto Federal Electoral o del Instituto Nacional Electoral, aquí lo que decide el Congreso de la Unión con la reforma político-electoral será lo que deberán de proteger los partidos políticos, porque de lo contrario, pues de nada servirá este posible nuevo cambio o el consenso expresado por parte de los consejeros salientes. En lo que fue su último mensaje como consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, advirtió que si no se respeta la autonomía constitucional y el cumplimiento imparcial y legal de las atribuciones del colegiado, no habrá reforma electoral que nivele el piso de la competencia electoral. Ahora, la consolidación del cambio político se piensa a través de una autoridad electoral nacional. Los actores políticos pretenden que las reglas para las contiendas electorales sean las mismas en todas las entidades y en todas las elecciones, y además que sea la misma autoridad la responsable de aplicarlas. En pocas palabras, la contribución del IFE para la gobernabilidad democrática se convirtió en el fundamento para crear una autoridad nacional de elecciones. Paradójicamente, esa expectativa de transformación estructural está transitando por una negociación que vulnera lamentablemente la garantía constitucional de estabilidad e independencia de esta autoridad electoral. Si no se respeta la autonomía constitucional y el cumplimiento imparcial y legal de sus atribuciones, no habrá reforma electoral que nivele el piso de la competencia por el poder político. Ante un salón lleno de esposas, hijos, madres, padres y amistades de la y los consejeros salientes, el ahora expresidente del IFE llamó a Marco Antonio Baños Martínez, Benito Nasif Hernández, María Marván Laborre y Lorenzo Córdoba Vianelo a no caer en la incertidumbre. Compañeras y compañeros del IFE, no permitan que la incertidumbre los distraiga de sus responsabilidades, sin importar que los diputados nombren o no las 5 vacantes que tendrá este Consejo General a partir de mañana. Reitero, señoras y señores, el IFE seguirá trabajando, el IFE no se detendrá. También el ya ex consejero del Instituto Federal Electoral, Alfredo Figueroa Fernández, en su mensaje de despedida, se refirió a la necesidad de que se respete la autonomía del colegiado, ya sea como Instituto Federal Electoral o como Instituto Nacional Electoral. La máquina ferrocarrilera de vapor está en los museos para recordarnos lo que hemos podido lograr, no para sustituir al tren bala que hoy tenemos. En mi opinión, el IFE debe, ante todo, defender la autonomía en la función de Estado que le corresponde, porque su fortaleza no reside en lo que diga la síntesis de la mañana siguiente, ni en los honores victorianos, en los aplausos de la opinión publicada, en la ausencia de desgaste, tampoco, y esto es muy importante, en que gane la oposición o pierda un partido político. Su fortaleza está en generar condiciones justas de competencia política y en el ejercicio libre e informado de la voluntad ciudadana. La autonomía es un valor y una condición instrumental de garantías sustantivas a favor de la libertad y de la democracia. Si esto ocurre, de poco importa lo demás. Y bueno, también aquí la consejera María Marván Laborre, quien sigue en funciones, pues criticó la ligereza con la que ha actuado la Cámara de Diputados, luego de que no ha nombrado pues ni siquiera al sustituto de Sergio García Ramírez, y ahora pues con la ausencia de Leonardo Valdés Zurita, de Alfredo Figueroa Fernández, de Francisco Javier Guerrero Aguirre y de Alfredo Figueroa Fernández, pues no se ha llegado justamente al consenso para nombrar a los sustitutos. Quienes hoy dejan el Consejo asumieron, y quienes nos quedamos, asumimos la responsabilidad de que funcionara el IFE. No se puede dejar de señalar el contraste que esto significa frente a la evidente ligereza con la que la Cámara de Diputados ha asumido su obligación política de alcanzar acuerdos.
Bueno, y mientras los consejeros salientes y los que se quedarán en funciones se levantaban para darse el abrazo de despedida y por el micrófono se vertían palabras por el saldo de logros y metas cumplidas, Pedro Vázquez González, representante del Partido del Trabajo ante el Instituto, echó en cara lo que en su momento y a su consideración fue permitido en el pasado proceso electoral federal. Pasamos a un Instituto Federal Electoral que en 1990 tenía un objetivo claro: ciudadanizar y transparentar los procesos electorales, a un órgano electoral actual que queda con una enorme deuda con los mexicanos y mexicanas. Lamentamos que el día de hoy tenemos un Instituto Federal Electoral que no ha podido concretar los reclamos de 2006 y que en las elecciones de 2012 la compra y coacción del voto, el desvío de los recursos públicos para las campañas electorales y la interpretación de la legislación electoral a modo de los partidos de la derecha haya prevalecido en este proceso electoral reciente. La unidad de fiscalización como órgano técnico del Consejo General del IFE solo convalidó lo que a todas luces vimos y vivimos los mexicanos: una campaña de dispendios y derroches que solo pudo ser avalada por dicha unidad de fiscalización. A este reclamo, Carmen, auditorio, también contribuyó el representante del PRD ante el IFE, Camerino Eleazar Márquez Madrid, al preguntar cuál es la calidad de la democracia de nuestro país, porque la suma de parcialidades no crea ni ha creado imparcialidad, dijo Camerino Eleazar Márquez Madrid. Es cierto que la relación de los partidos de oposición con los órganos electorales siempre ha sido compleja. Sin embargo, nunca antes había sucedido que la autoridad electoral se confrontara directamente a los partidos políticos, como ocurrió en esta mesa cuando se defendieron a encuestadoras tendenciosas diciendo que los ciudadanos mexicanos difícilmente se dejan influir por las encuestas que se publican en los medios de comunicación todavía en el proceso de veda electoral. Cuando se intentó proteger errores insostenibles en los dictámenes de gastos de campaña, o cuando se tildó de estrategia mediática la queja del caso Mone, que por cierto, hay que decirlo, se van sin conocer la resolución del órgano jurisdiccional. En resumen, tenemos autoridades electorales y órganos electorales caros y democracia pobre. En tanto que Ricardo Mejía Verdeja, consejero del Poder Legislativo del Movimiento Ciudadano, fue aún más directo al acusar a Leonardo Valdés Zurita de cometer una traición a la democracia. Hoy que concluye este periodo, creemos que la solución no es solamente la designación de nuevos consejeros, repitiendo la fórmula del reparto de cuotas partidistas. Creemos que tiene que haber algo nuevo. Doctor Leonardo Valdés, se puede actuar con impunidad electoral y ser aplaudidos en los círculos del poder presidencial y las administraturas partidistas, pero no hay impunidad frente a la historia y el pueblo de México. Usted traicionó la democracia. Y bueno, Carmen, estamos convocados a la sesión de las 10 de la mañana del Consejo General del Consejo General del IFE para determinar quién va a ser el nuevo consejero presidente sustituto o temporal de este órgano colegiado. Sin embargo, pues no se descarta aquí de que sea una presidencia colegiada. Habremos de esperar justamente cuál va a ser la decisión de los consejeros que aún continúan en funciones. Carmen, auditorio. Pues esa es una parte de la historia que veremos en las próximas horas. Son 4 consejeros los que quedan. De entre los 4 se elegirá al presidente o presidenta del IFE. Habrá un presidente para esta única sesión, es decir, habrá un presidente que se elegirá precisamente solo para dirigir la sesión, que tendrá como propósito prácticamente único que de los 4 elijan a un presidente o presidenta del Instituto Federal Electoral. Ahí veremos quién deciden los propios consejeros para esta responsabilidad y veremos qué es lo que viene, que está en este momento el IFE atravesando una situación sumamente delicada en función, no el IFE per se, las herramientas, digamos, las institucionales para la organización, elecciones y disputa del poder político en nuestro país, porque estamos viendo cómo las valoraciones que se pueden hacer del IFE de hoy
son tan críticas como las que escuchamos en tu reporte, Francisco, son tan críticas como las que se oyeron en voz de Mejía, que abiertamente habla de traición a la democracia, o Camerino Márquez, que habla también seriamente de lo que sucedió y no sucedió, sobre todo en materia de fiscalización, el asunto del Monex Gate, la compra y coacción de votos, la interpretación de las legislaciones que se hicieron también a lo largo de este proceso, estos procesos, particularmente en 2012. Así que queda obligado el balance, la discusión, el análisis de en qué situación se encuentra el Instituto Federal Electoral en estos momentos después de los procesos electorales pasados, y lo que se perfila, que desde luego es muy delicado porque estamos viendo cómo el impulso que están dando tanto el PAN como el PRD para transformar la estructura político-electoral de México a través de la reforma que están pues anunciando que habrá, coloca al IFE como una instancia que podría transformarse en un INE, un Instituto Nacional de Elecciones, que si deciden hacer eso, bueno, pues tendrán que resolver las observaciones y críticas que gente tan avesada en la materia como José Woldenberg han colocado en este tema. Si van a hacer un órgano electoral enorme que organice las elecciones, no solo federales, sino las locales, con todo lo que eso involucra, pues es un paso sumamente delicado, y veremos cómo se procesa si finalmente deciden hacer del IFE un INE. Entonces tenemos un momento especialmente difícil, Francisco, en materia político-electoral. Habremos de seguir muy de cerca, con lupa, con microscopio, los pasos que se den, porque si algo ha ocupado dinero público, recursos multimillonarios a lo largo de los últimos lustros, toda una apuesta por la democratización de este país, es precisamente el IFE y los órganos electorales, y no se puede hacer algo que ponga desde luego en riesgo lo que de por sí ya en este momento ha estado pues sometido a un debilitamiento, tristemente, viviendo en su momento espacios y tiempos dorados el IFE, cuando se ciudadanizó y cuando tuvimos un proceso electoral que fue reconocido por todo el mundo, cuando vino la transición y cuando vino la alternancia. Bueno, hoy tenemos una situación que desde luego la sociedad mexicana, antes que los partidos políticos, tiene que analizar, y la sociedad mexicana tiene que vigilar a esos partidos políticos para que no hagan del IFE pues un conjunto de cuotas, para que no hagan del IFE un conjunto de cosas que tristemente se visualizan ya a la hora de ver, por ejemplo, los consejeros que vienen, cómo los van a nombrar, quiénes van a ser aquellos que tomen esa responsabilidad, y si veremos, como tristemente se anticipa, una vil repartición de fichas. Si eso ocurre, como muchos vislumbran, será desde luego una situación trágica, nuevamente, que irá debilitando y minando lo que tanto le ha costado a la sociedad mexicana. Así que la sociedad mexicana es la que tiene que vigilar a los partidos políticos, porque si se les deja solos, como parece ser que va a pasar, pues el IFE se puede convertir o consolidar como un espacio de cuotas partidistas, correas de extensión de partidos políticos en lugar de la representación del Estado y de la sociedad para organizar, vigilar y sancionar las elecciones y la disputa del poder en México. Así que lo que se juega es mucho, y esta parte final del ejercicio de los consejeros que se van y de los que quedan, que son 4, y de los que vienen, que tendrán que nombrar las autoridades del Congreso, los legisladores, y este mecanismo legal que existe para nombrar consejeros electorales, pues tiene que ser un tema de enorme importancia para la sociedad. Ya nada más como dato adicional, que representa mucho de esta problemática, se han tardado siglos en nombrar al consejero sustituto de Sergio García Ramírez. No habrá alguien en este país suficientemente confiable para la sociedad, para los partidos, que pueda ser nombrado consejero. Pues desde luego que sí, hay gente valiosísima en México. Lo que pasa es que aquí están en la disputa de a quién le toca, y esa es la tragedia, y eso es lo que la sociedad mexicana no debe permitir que hagan los partidos políticos con ese órgano del Estado que es el IFE. Así que todos los desafíos y todos los retos abiertos en materia político-electoral en estos momentos. Te agradezco, Francisco, la crónica, la información, destacar los momentos clave de lo que fue la sesión del día de ayer. Te agradezco, y estaremos en contacto para ver qué sucede hoy
y lo que van a hacer los 4 consejeros para nombrar al presidente de este Instituto Federal Electoral en estos momentos donde quedan 4 a la mesa. Gracias por estar aquí, Francisco, y estamos al habla. Buenos días. Muy buen día, Kevin. Buenos días. Tenemos más esta mañana.